a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 2, el versículo 1 para adelante, y vamos a estudiar acerca de la célula, lugar de crecimiento de la familia de la fe. La célula, lugar de crecimiento de la familia de la fe. Amén. Amén. Filipenses el capítulo 2, el versículo 1, dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. Amén. 2 y 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amado Señor, anhelamos que tú toques y hables a nuestros corazones, que permitas, Señor, que podamos ser transformados, que tú obres en nuestras vidas y como iglesia, como familia en la fe. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén. Amén. Muchas veces nosotros, como de pronto en nuestro vecindario, tal vez no conocemos a las personas que están a las casas que están anexas, o sea, los vecinos. Tal vez los saludamos o les hemos visto y muchas veces no sabemos más que eso. No tenemos ninguna cercanía, ninguna relación. Y en este tiempo, sobre todo, la sociedad se ha vuelto bastante individualista y egocéntrica, es decir, todo se centra en mí y en mí, y entonces no nos proyectamos a relacionarnos mucho con la gente, sobre todo en este tiempo que hay a veces situaciones de pronto de peligro, entonces somos muy reservados y no tenemos esa disposición de tener esa conexión con otras personas. Hay poco interés de unos a otros. Y eso también se introduce en la iglesia. Y en la iglesia muchas veces somos personas que asistimos a un evento. Por ejemplo, la iglesia, la reunión. Y estamos 1 hora y media, 2 horas. Y después regresamos cada uno por su lado y todo es igual hasta la otra semana que se vuelve otra vez a reunirse. Y esto no es la iglesia. La iglesia no es solamente un evento a la semana y que de pronto nos vemos o de pronto un grupo de personas y después cada uno por su lado. No es esa la iglesia. Y por eso debemos trabajar por fomentar en la iglesia la idea de familia, en donde nos preocupamos unos a otros y estamos interesados en el bienestar del otro. Aún la palabra del Señor, por ejemplo, en Primera de Juan 1:7, la palabra nos enseña de que la comunión inclusive es la base para que
para que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpie de todo pecado. La comunión unos con otros. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces es importante la comunión unos con otros. Veamos algunas cosas, beneficios de la familia. La familia en lo normal, ¿cierto? Hay muchas cosas que como familia somos beneficiados. La familia es la primera escuela. La familia es el primer lugar de trabajo. Ahí de pronto desde pequeñitos ya le encargan algo. Le encargan a que de pronto recoja los juguetes, ya si es que es muy chiquito. Y entonces, pero comienza ya a hacer algo, a funcionar de alguna manera. Es el primer lugar de trabajo. ¿A dónde están los primeros amigos? Y también es el lugar donde que aprendemos los principios morales. Es decir, es la primera escuela. También ahí en la casa está nuestros primeros amores. Amamos a papá, a mamá y amamos a nuestros hermanos. Entonces, esa es nuestra familia. También nuestras primeras alegrías y también de pronto nuestras primeras lágrimas. Por supuesto, también eso. Y a veces los conflictos y también peleas. Pero nos afectamos mutuamente. En la familia somos influenciados los unos por los otros y nosotros también influenciamos a los otros. Los demás nos influencian, pero nosotros también influenciamos en ellos. Ahora, es igual en la iglesia, hermanos. En la iglesia aprendemos a crecer como no aislándonos, cada uno por su lado, no me toques, no quiero saber nada, prefiero estar solo y es mejor solo que mal acompañado. Y bueno, entonces no nos conectamos así muy cerca, pero hermanos, nosotros debemos entender que la relación interpersonal unos con otros es la que nos ayuda a crecer, es la que nos ayuda a exponer nuestras fallas también, es la que nos ayuda, nos motiva también para seguir adelante. Un autor, él se llama Timothy Keller, dice, nuestro carácter lo forja principalmente nuestra comunidad social primaria. Las personas con las que comemos, jugamos, conversamos, aprendemos y estudiamos. Entonces, hablando de esto, nuestro carácter lo forja la comunidad social, ¿cierto? Entonces, cómo somos tiene que ver mucho con nuestra comunidad social. ¿Cuál es nuestra manera de ser? Tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos recibido de nuestro contexto social o familiar. La palabra del Señor nos enseña tanto en realidad acerca de la relación unos con otros. Ahora, esto es importante porque nosotros somos una familia y debemos fomentar ese sentido de familia. Porque, hermanos, un día vamos a estar en el cielo y ahí sí nos vamos a ver muchos años, o sea, ahí no se mide el tiempo, hermanos, entonces vamos a estar en la eternidad con Jesús, pero también como pueblo de Dios, amén. Entonces, creo que algo podemos hacer en este tiempo, mientras estamos aquí en la tierra, ir formando nuestro carácter para habitar en el cielo, ¿cierto? Porque en el cielo, hermano, si es que usted no ha podido de pronto tratar con otras personas aquí en la tierra, como iglesia me refiero, entonces, hermanos, ¿qué podrá hacer allá en el cielo? Entonces, acá en la tierra, el apóstol Pablo enseña muchas áreas acerca de cómo debemos nosotros relacionarnos unos con otros en ese sentido de familia en la fe. En Romanos el capítulo 12,
los versículos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces hablamos de aquí de algo que debe haber en la iglesia, debe ser amarnos, honrarnos, preferir al otro. Eso vemos claramente en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo estaba reflexionando de estas palabras del apóstol Pablo, porque era Pablo un hombre valiente, un hombre entrenado en pruebas, entrenado en aflicciones. Era un hombre lanzado a los peligros. Era un hombre que había sufrido mucho por causa del evangelio. Y uno podría decir, debe haber sido un hombre que hablaba con dolor, de pronto con resentimiento de todo lo que le había pasado. Y este hombre es un valiente de la fe. Pero uno puede ver aquí ese lado de ser parte de la familia cristiana y también ese lado de ser un líder espiritual de la fe. En realidad, creo que un líder espiritual de la fe debe ser así. Por un lado, valiente, que enfrenta cualquier situación dura, difícil, aflicciones. Pero por otro lado, papá, hermano, guía. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando y dice esto: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, dentro de la iglesia debe haber eso. ¿Y cómo nos provocamos a eso, hermanos? Estando más cerca. No se puede pensar el amor, como dice, a la distancia, ¿no? Ese amor a la distancia no funciona. Entonces debe haber el propósito de estar cerca. La iglesia no es la oportunidad más propicia, porque lo que a veces se dice es que acá en la iglesia nos conocemos solo las nucas, porque lo que nos vemos con frecuencia son solo la parte de atrás del cráneo y nada más. Y hermanos, no nos conocemos tanto, y cuando ya de pronto oramos y salimos cada uno por su lado, no nos conocemos tanto. Pero hermanos, la célula es el lugar a donde que nos miramos de frente. Ahí de pronto están las sillas así al ruedo como una salita de hogar. Entonces, hermanos, vemos que ahí es la oportunidad de amarse los unos a los otros, con ese amor fraternal, con ese amor de hermanos. El hermano quiere el bien para el hermano, le duele cuando le duele al hermano. El hermano quiere verle a su hermano bendecido. Entonces, hermanos, ese es el amor fraternal. Y así nosotros también dentro de la familia de la fe debe haber eso, y eso sucede en la célula. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, debemos honrarnos. ¿Y cómo podemos honrarnos? Dándonos la preferencia el uno al otro, ¿cierto? Y no buscando ser el preferido. Lo más normal es buscar el primer lugar, lo más normal es buscar el primer puesto, el pedazo más grande del pastel. Eso es lo más normal, porque somos seres egoístas y que buscamos solo para nosotros mismos. Pero hermanos, en la vida cristiana, en la familia de la fe, debe ser diferente. Entonces debemos honrarnos prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, hay que preferir a la otra persona, ¿cierto? Y no preferirnos primero nosotros, segundo, no, primero yo, segundo yo.
tercero yo. No es así, ¿verdad? Sino más bien, primero tú, segundo tú, tercero tú, yo después. Algunos se llaman segundos, pero quieren ser los primeros. Yo no quiero ser el segundo. Muchas veces ese es el pensamiento. Yo quiero ser el primero. Porque vivimos en un mundo de competencias. Todos quieren ser los primeros. Por ejemplo, en la Copa América, todos quieren ser los primeros, ¿cierto? Y por ahí ya algunos sale por ahí y ya sale llorando. Entonces, hermanos, todos queremos ser los primeros. Y no hay nadie que quiera ser el segundo. Y peor, que quiera ser el tercero. Bueno, entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es que debemos honrarnos, amarnos los unos a otros. En Romanos mismo, en el capítulo 15, el versículo 5, y voy a leer hasta el 7, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Entonces aquí está hablando de aceptarnos los unos a los otros, recibirnos unos a otros. Amén. Podemos esto pensar en las células. Nos recibimos unos a otros. Entonces, esto es parte de la vida cristiana, que hablando de estar unánimes y glorificar al Señor juntos, entonces tiene que ver con recibirnos los unos a los otros, como también Cristo Jesús nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos recibió, ¿verdad? Él no estuvo diciendo: a ver, déjame verte bien quién eres para recibirte. Déjame verte, por lo menos quiero verte unos 3 meses, te voy a hacer la prueba, a ver cómo estás, y ahí te recibo. El Señor no nos puso en esas pruebas, sino Él nos recibió, y Él nos recibió con los brazos abiertos. Él nos recibió con sangre en sus manos, en su costado, en sus pies. Así nos ha recibido el Señor. A través de su dolor nosotros podemos ser recibidos del Padre. Entonces debemos aceptarnos unos a otros. No podemos distanciarnos, más bien aceptarnos unos a otros. El que de pronto ha sido muy amiguero debe ser un poquito reservado en eso, de ser muy amiguero. Pero el que ha sido aislado, ahora en la vida cristiana debemos tener esa libertad de ser más amigos. También dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, de que debemos soportarnos unos a otros. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soportándonos unos a otros con paciencia, ¿cierto? Bueno, esto de soportarnos, a veces decimos: es insoportable, ya no le aguanto. Eso muchas veces podemos llegar a decir. Pero hermanos, como dice aquí la palabra, que esto es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia. Hermanos, nosotros debemos entender que somos seres imperfectos y que fallamos. No podemos exigirnos perfección y por esa razón debemos soportarnos. A veces el uno está mirándole las fallas al otro, y a veces dentro del mismo hogar,
o en la iglesia. Estamos mirando las fallas. Entonces, lo que acá está hablando es que tengamos humildad y mansedumbre. En vez de estar señalando, criticando, orgullosamente pensando mal del otro, hermanos, soportarle con paciencia. Los líderes tenemos a veces que soportar a veces algunos hermanos. En la casa también debemos de pronto soportar. La esposa dice, tengo que soportar. ¿Qué más me toca? El marido también dice lo mismo. Es porque tenemos problemas y conflictos entre nosotros, porque somos seres imperfectos. No podemos exigirnos perfección. Cuando el uno está exigiéndole, es que tú no cambias, es que tú eres así, hermanos, es que se cree perfecto, capaz de señalar las fallas de los otros. Pero nosotros siempre decimos que cuando estamos señalando al otro, con 3 dedos nos señalamos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, hermanos, debemos nosotros procurar soportarnos unos a otros con paciencia, con paciencia. Esto no quiere decir alcahuetear cualquier cosa, no. Esto quiere decir, hermanos, entender en Cristo que hay cosas que no somos perfectos, fallamos y que debemos aceptarnos unos a otros, valorarnos unos a otros. En Colosenses capítulo 3, 12 y 13 también dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire cómo dice ahí, si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soportarnos, no sentirnos mal, sino soportar. De pronto se podría decir, pasar por alto alguna situación que me incomoda, que no me gusta. Entonces, eso hay que pasar por alto, hay que soportarse los unos a los otros y perdonarse los unos a los otros. En Efesios capítulo 4, el versículo 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Nunca debemos ponernos como jueces, como los perfectos, como los que juzgamos y condenamos al otro y le ponemos en la silla del acusado al otro y le vemos todos sus pecados y fallas y le sentenciamos al otro. Ya lo hemos juzgado, lo hemos sentenciado. Y hermanos, entonces no podemos hacer eso, no podemos tomarnos un lugar que no nos corresponde. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra? Que ser benignos, más bien que se quite toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia, malicia, y ser benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. El Señor nos ha perdonado, el Señor Jesucristo no nos ha venido a condenar. Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Santiago capítulo 5, el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Bueno, entonces mire usted, habla de confesarse las ofensas unos a otros. ¿Qué es eso? A veces nos ofendemos de pronto en la casa, o tal vez hay alguna ofensa de pronto dentro de los hermanos de la iglesia. Y hermanos, lo que nos enseña aquí Santiago es confesarse, es decir, hablar, perdóname lo que te hice, perdóname, no pude
controlar mi lengua, perdóname. Entonces, eso es confesar las ofensas, unos a otros y orar unos por otros. Tal vez de pronto alguien se molestó por alguna cosa que sucedió. Entonces, perdóname por esto. Es importante eso de que se deba confesar las ofensas unos a otros. No es el asunto así como en la religión tradicional ir, por ejemplo, que todos hagan fila para confesarse conmigo. No es eso, sino cuando usted ofende a alguien, de pronto defrauda a alguien, de pronto alguien se siente mal por algo que usted hizo o no hizo. Entonces, eso es el asunto de confesarse, las ofensas unos a otros, ¿sí? Eso, bueno, podría de pronto, si es que usted no puede salir adelante en algún conflicto, puede ir donde su líder y decirle: líder, este conflicto me está pasando y ayúdeme para poder salir adelante, ore por mí, alguna cosa. Puede eso suceder, que tenga que hablar con un líder o con un pastor. Pero, hermanos, lo que sí necesitamos es eso: confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo se sanan las heridas? ¿Cómo se sanan las ofensas? Hermanos, perdonándonos, confesándonos y también, hermanos, orando unos por otros para que seamos sanados. Amén. O sea, no se puede decir, bueno, yo ya con ese hermanito de lejitos, porque un día vamos a estar en el cielo, ¿cierto? Y ahí en el cielo, pues ahí la tiene que aguantar de largo. Entonces, mejor arreglamos de una vez las cuentas, porque de seguro, hermanos, si es que vamos con enojos, peleas, iras al cielo, no entramos, hermanos, porque eso no hay en el cielo. No entra con esa carga de cosas. Le van a revisar la maleta que lleva, y usted si lleva ira, contienda, peleas, enojos, molestias, de pronto malas palabras, hermanos, y le descubren con todo eso. Entonces no se puede entrar al reino de los cielos. Mejor no vaciamos esa carga aquí abajo. Amén. Amén. Bueno, entonces también en Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire que nos enseña a exhortarnos unos a otros. No dice a insultarnos, con cuidado. Exhortarnos unos a otros. Dice, ¿y qué significa exhortarse? Motivar a una persona a actuar de cierta forma mediante razones y ruegos. O sea, se le motiva a la otra persona a que, en el caso de nuestra vida cristiana, que podamos seguir firmes en la fe, que podamos obedecer los mandatos del Señor, que podamos ser perseverantes. Entonces, hermanos, nos exhortamos, nos motivamos a que podamos actuar de esa manera. Y esto es lo que nos dice entonces la palabra: que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Exhortarnos unos a otros. A veces es difícil, aún los líderes de pronto no hacemos eso. Pero, hermanos, esto de exhortar no hay que tener miedo, porque es motivar, ¿sí? Motivar, debemos hacer eso. Un predicador, lo que hacemos es motivar a los hermanos a que podamos. Entonces aquí en realidad estamos exhortando para que podamos seguir firmes al Señor. En Hebreos del capítulo 3, versículos 12 y 13 también dice: no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esto también vemos que aquí el autor de Hebreos motiva a exhortarse los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Si alguien de pronto se está endureciendo, pues gracias a Dios, porque puede haber alguien que le exhorte, que le motive para volver a los caminos, a la fidelidad al Señor. En Romanos el capítulo 15, el versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Amonestarse, esto ya tiene que ver con reprender severamente a una persona por un error, para que no lo vuelva a cometer. Amonestarse, no está diciendo que le condene al hermano, sino amonestarle, sí, reprenderle severamente por algo. Pero hermanos, eso le va a ayudar a poder estar firme en el Señor. Y en Gálatas el capítulo 6 del versículo 1 dice esto, que es la continuación prácticamente de la idea de amonestarle en algún momento que sea necesario. Pero dice esto, Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros vamos a amonestar a alguien, ¿qué dice aquí la palabra? Si es que nosotros somos espirituales, debemos restaurarle, no destruirle. Si alguno necesita ser amonestado, si alguno necesita ser reprendido severamente, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Restaurarle. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vamos a tratar de amonestar, debemos ir con esa intención de restaurar a alguien y con mansedumbre, no creyéndonos los patrones, ni los que tenemos la autoridad, ni los que somos muy santos y perfectos, que tenemos el derecho de exhortar y de amonestar. Entonces, hermanos, nosotros debemos ir con mansedumbre, pensando que nosotros también podemos ser tentados en lo mismo. Entonces, eso nos lleva, hermanos, a tener un corazón humilde y en verdad alguien que puede exhortar a otro, que puede amonestar a otra persona. También la palabra enseña de que nosotros deberíamos estar perfeccionando nuestra vida para poder tener esa autoridad. ¿Por qué no podemos ir y exhortar o amonestar a alguien y después le dice: pero usted también no hace lo mismo? Hermanos, entonces nosotros debemos superar esas cosas y poder ayudar a otras personas. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si alguien está sufriendo algo, hay que ayudarle sobrellevando la carga en oración, en acompañamiento. O sea, si es que alguien está sufriendo, hermanos, ¿dónde? Si usted es un extraño, si usted está solo, si usted no pertenece a un ministerio, a una célula, hermanos, viene a la iglesia y se regresa a su casa y por ahí le sucede algún accidente, nadie se entera. Hermanos, es porque no está cerca. Si usted está preocupado por alguna situación familiar o personal, hermanos,
nadie se entera porque no está cerca. Entonces, hermanos, esto se puede ayudar justamente en el círculo familiar de la fe, que son las células. Células e iglesia, el apóstol Pablo y los primeros cristianos hacían eso, ¿cierto? Tanto en el templo y en las casas no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo. Entonces, esto es importante, hermanos, que nos podamos vincular a una célula. Y entonces aquí habla la palabra sobrellevar los unos las cargas de los otros. No podemos nosotros desconectarnos, desatender la necesidad de otra persona, sino, hermanos, tomar para nosotros mismos la carga, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Algunos sufren solos, algunos luchan solos, algunos quieren salir solos, algunos piensan que pueden salir solos, y hermanos, y se hunden solos, porque no estaban cerca de alguien. Entonces necesitamos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. El 15, mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Bueno, entonces la iglesia es más fuerte a medida que sean fuertes las células, así como la sociedad. Es más fuerte cuando son más fuertes las familias. La iglesia es más fuerte cuando son más fuertes las células. Entonces, ese es algo que estoy orando y que necesitamos fortalecer, hermanos. Es fortalecer las células. Y de pronto hayan personas que se han desvinculado de las células. Líderes que ya no están liderando. Hermanos, entonces debemos nosotros volver a esa bendición de las células. Y hermanos, entonces, como conclusión podríamos nosotros decir que la iglesia en los primeros tiempos se caracterizaba por la comunión unos con otros. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, sí. Entonces eso es importante para la fuerza de la iglesia, que ellos estaban juntos, perseverando en estas bases espirituales. La comunión unos con otros no es solamente, hermanos, estar juntos y nada más, sino es compartir el mismo pensar, el mismo sentir, los mismos principios doctrinales, los mismos anhelos y metas. Y eso, hermanos, tiene que ver con que seamos fuertes en células, y entonces también seremos fuertes en la iglesia. Dicen que en alguna ocasión, hace muchos años, pero es una historia nada más, no vaya a creer que eso ha sucedido, que habían unos puercos espines, y que entonces ellos, cuando estaban juntos, se pinchaban el uno al otro. Y entonces decidieron aislarse, porque se estaban pinchando el uno al otro. Y entonces cuando estaban aislados, se estaban muriendo de frío. Y decidieron juntarse de nuevo. No importa si me pincha. Entonces se juntaron y se abrigaron, no importa si se pinchaban. Pues, ¿qué es lo más importante? No era estar distantes, sino poder sobrevivir. Y hermanos, nosotros como iglesia, a veces hay recelos, reservas, distancias, y no nos juntamos uno a otro. Hermanos, entonces debemos nosotros como hijos de Dios superar esos obstáculos
y buscar estar juntos. Y es la parte que provee la iglesia, es desde los principios, vemos en el libro de los Hechos, es las reuniones en casas. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por poder compartir este tema, Señor. Ayúdanos a valorar las células, ayúdanos a valorar la relación unos con otros. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no estamos llamados a vivir por un lado cada uno aislados, Señor, sino a conformar una familia de la fe. Mientras estamos aquí en la tierra, ayúdanos a hacer nuestra mejor parte para que la iglesia se fortalezca. Señor, en el nombre de Jesús, si por una u otra razón se ha alejado, se ha distanciado, Señor, ayúdanos a poder volver a participar de las células, a participar de la reunión con los hermanos. Si por alguna razón, Señor Jesús, se ha cerrado una célula, ayúdanos, Señor, para poder reabrir. Y oramos, Señor amado, para que nos ayudes a fortalecer la comunión unos con otros, la relación de familia en ti, Señor, porque tú no nos has llamado a vivir alejados unos con otros, sino más bien, como hemos aprendido en tu palabra, a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a fortalecer la vida de la otra persona. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos, Señor, sobrellevar las cargas de la otra persona. Permite, Señor amado, que podamos valorar esta relación de familia en la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.